habíamos dejado el anterior domingo la pregunta: ¿por qué el ser humano necesita ser justificado? Porque dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué una persona necesita ser justificada? Y eso, hermanos, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hablar de la ira de Dios. Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 23. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, para reconocer que necesitamos ser salvos de la ira de Dios, primeramente tenemos que entender la gravedad de lo que significa la ira de Dios. Si usted se fija en el versículo 18 que acabamos de leer, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y a veces, hermanos, las personas no están conscientes de lo que representa la ira de Dios, lo que significa la ira de Dios. A veces las personas hacemos parecer que como que Dios se dedica a andar rogando a los seres humanos que acepten la salvación. Como que Dios nos estuviera rogando. Pareciera que los seres humanos estamos en una especie de pedestal, ¿no?, donde podemos tomar a menos la salvación de Dios. Pareciera que la humanidad está en condiciones de menospreciar la obra redentora de Cristo en la cruz. Pareciera de esa manera. Pero no es así. ¿Sabe? Miles de personas o millones de personas en el mundo rechazan y menosprecian la salvación de Dios. La menosprecian. Cuando se les predica el evangelio, piensa como que se le está rogando, ¿no? Como que Dios les estuviera rogando para que se arrepientan de sus pecados y para que puedan transformar sus vidas. Esas personas, hermano, no tienen noción de la gravedad de lo que significa la ira de Dios sobre sus vidas. La Biblia habla muy claramente acerca de la ira de Dios. Y es algo terrible, hermanos, caer en manos del Dios vivo. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 7. Salmos, capítulo 7, versículo 11. Aquí la palabra de Dios nos va a decir una terrible verdad. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Salmos 7, 11. Dios es juez
justo. Y Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Dios está airado contra el impío, contra el malvado, contra el pecador, todos los días. Entonces, hermanos, no debemos caer en este pensamiento de que, es que Dios es amor. Dios es amor y no nos va a castigar porque Él nos ama. Sí, claro, nos ama el Señor. Pero dice la palabra de Dios que también Él es juez. ¿Cuál es la función de un juez? Cuando unas personas tienen problemas legales, tienen litigios, llevan el caso a un juzgado y en el juzgado hay un juez. ¿Y cuál es la función de un juez? Castigar al que está haciendo mal, condenar al que está haciendo mal. Y muchas veces al que ha cometido un delito, el juez, ¿qué hace? Lo manda a la cárcel. Evidentemente estamos hablando de seres humanos, de personas que se pueden equivocar, pero cuando hablamos de Dios, hermano, el Todopoderoso es un juez justo. Entonces, un juez justo no va a tener por inocente al que es culpable. A lo mejor un juez humano hasta se va a dejar sobornar, ¿verdad? Pasan estas cosas. El que es corrupto dice, le voy a ofrecer a este juez unos cuantos miles de dólares por debajito de la mesa, se lo voy a pasar y el juez no me va a mandar a la cárcel, por más que sea un delincuente. Entonces, los seres humanos, los jueces humanos pueden fallar, pueden no impartir justicia, pero cuando hablamos de Dios, la Biblia dice, hermanos, textualmente, Dios es juez justo. Y dice que ese juez está enojado contra el malvado todos los días. Entonces, ahí, hermanos, es donde las personas tenemos que entender, no es que Dios nos está haciendo el favor a nosotros rogándonos que nos arrepintamos de nuestros pecados. Oiga, somos nosotros los que necesitamos ser justificados, salvados, para librarnos de la ira de Dios, porque dice que Él está airado contra nosotros todos los días. Muy bien. Entonces, reconocer el amor de Dios solamente, sin considerar la ira de Dios, es tener una visión incompleta de su carácter. Claro, lindo fuera que pensemos en Dios como solo amor. Dios es amor, evidentemente, pero también Él es justo y Él es santo. Dios no tolera el pecado, hermanos. Y esa es la parte que a mucha gente le cuesta entender. A Dios no le gusta el pecado porque Él es santo y además Él es justo. Entonces, por amor, el Señor nos ofrece la gracia, la salvación, pero su justicia exige una respuesta al pecado. O sea, Él está demandando, hermanos, de nosotros arrepentimiento. Entonces el apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído, establece la necesidad universal de la salvación en Cristo, exponiendo precisamente de la ira de Dios. Porque si las personas, hermanos, no supiéramos esta verdad, ¿qué necesidad tenemos de arrepentirnos? ¿Verdad? ¿Qué necesidad tenemos de arrepentirnos? Es como cuando un niño, su papá o su mamá le dice, si haces esto, te voy a castigar. Y el niño, como es más inteligente que su mamá, como es más inteligente que su papá, a escondiditas está haciendo lo que su papá o su mamá le prohibió. Lo toma a menos muchas veces el niño la advertencia de su papá y de su mamá. ¿Y qué pasa cuando el niño lo ve enojado a su papá o a su mamá? Lo ve enojado.
O ya lo ve con el chicote en la mano. Ah, esa es otra voz, ¿verdad? Los que somos padres de familia, madres de familia, entendemos eso. Es otra voz cuando ya el papá, la mamá está enojado. Porque el niño sabe, ahora sí ya me tocó, ¿no? A ese nivel, mis hermanos, deberíamos los pecadores estar mirando a nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia, Él está airado contra los pecadores. Él está airado. Haga de cuenta que Él está con el chicote ahí, como diciendo, hijito, yo te amo, yo te quiero, pero vos no te corriges. ¿Mereces un chicote? La ira de Dios. Debemos entender, hermanos, que Dios es amor, pero también es justo y es santo. Por eso es que necesitamos ser rescatados. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice de esta manera: porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuche bien eso, mi hermano. La paga del pecado es la muerte. Pero no es solo la muerte física, ¿no? Y eso también debemos entender. Hay una muerte física y hay una muerte segunda o muerte espiritual, que es la separación definitiva de Dios. Y qué terrible, hermanos, qué terrible que los pecadores, muchos, no entienden la ira y las consecuencias del pecado. Dice, la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros, por tanto, merecemos morir. Todos sin excepción. Merecemos morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, ahí aclara el versículo, dice, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es la vida eterna. Por eso es que el que muere en Cristo Jesús no muere para siempre. No muere para siempre. Porque el Señor nos regala vida eterna, pero es en Cristo Jesús, como dice su palabra. Entonces, hermanos, cuando comprendemos la ira de Dios, por un lado, y comprendemos su amor, podemos apreciar verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz. El tema, hermano, es que desde hace ya bastante tiempo, el sacrificio de Cristo se lo ha tenido a menos. Han visto hace unos días atrás la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. De forma muy descarada hacen burla y hacen escarnio de Jesús. Y qué terrible afrenta, hermanos, contra el Hijo de Dios. Qué terrible afrenta. Se han hecho la burla. Un homosexual ha interpretado a Jesús desnudo en el escenario, en plena inauguración de los Juegos Olímpicos, visto por millones y millones de personas alrededor del mundo. Hermanos, no están teniendo temor de Dios, no están teniendo una noción de la ira de Dios y de las consecuencias que esto puede traer. Un grupo de homosexuales hicieron una representación de la última cena. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza! Y Dios está airado contra el pecador todos los días. No va a dejar sin castigo a quien pisotee el nombre de su Hijo amado Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es un simple enojo, no es una actitud caprichosa de Dios, sino que la ira de Dios, hermano, es una expresión de su justicia. Es una expresión de su santidad frente al pecado. Él no tolera el pecado delante de su presencia. Entonces la ira de Dios refleja el compromiso de Él con el bien y su oposición, por supuesto,
y rechazo al mal. Dios rechaza rotundamente la maldad. Por eso es que manifiesta su ira. En el pasado Dios ya manifestó, hermanos, su ira. En la antigüedad Dios ya manifestó su ira. Vamos al comienzo de los tiempos, en Génesis capítulo 6. A ver, vamos al Antiguo Testamento. Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13. Vamos a ver de qué manera el Señor Dios ya ha manifestado su ira en la antigüedad. Génesis capítulo 6, versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese, aquí la Biblia está mencionando que Dios observó a la humanidad y vio que toda la gente se había corrompido y la tierra estaba llena de violencia. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido, escuche esto, he decidido el fin de todo ser vivo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Se da cuenta, mi hermano? Cuando Dios está airado contra la maldad, Él castiga, Él manifiesta su ira. Dice, yo los destruiré todo ser vivo de la tierra juntamente con ella, porque el Señor estaba airado por la maldad de la gente. Entonces, esta es una primera ocasión, bueno, en muchas ocasiones Dios ha manifestado su ira. En muchas ocasiones ha manifestado su ira. Ahí mismo en Génesis, vamos al capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículos 12 y 13. Dice de esta manera: estos eran unos ángeles que habían visitado a un hombre de Dios llamado Lot. Este Lot era pariente de Abraham y él vivía en estas ciudades que estaban llenas de pecado, que eran Sodoma y Gomorra. Seguramente muchos de nosotros hemos leído la historia. Sodoma y Gomorra eran ciudades que estaban entregadas al desenfreno sexual. Había mucha homosexualidad y promiscuidad sexual. Entonces estos ángeles visitan la casa de este hombre, este varón de Dios llamado Lot, y en ese contexto dice el versículo 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Estos ángeles le dicen a Lot, a tus familiares y todos tus bienes materiales, sácalo de la ciudad. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruirlo. ¿Se da cuenta, mi hermano? La ira de Dios, cuando la maldad sube delante de la presencia de Dios, Dios castiga, hermano, derrama su ira. Ya lo había hecho en el diluvio, exterminando a prácticamente toda la humanidad, excepto 8 personas que subieron al arca. Y ahora en esta ciudad de Sodoma y en Gomorra, Dios determinó destruir la ciudad. ¿Por qué?
porque la maldad de ellos se había multiplicado de sobremanera en gran medida, y eso a Dios evidentemente no le gusta. ¿Y cómo los castiga? Vamos al versículo 25, ahí mismo, capítulo 19, versículo 25. Versículo 24 y 25, leamos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Señor derrama su ira? Por un lado es un Dios de amor, sí es un Dios de amor, pero hermano, cuando la maldad se multiplica, Dios derrama su ira sobre las personas. Dios castiga. Como un padre que va a castigar a su hijo, está lleno de amor por su hijo, pero quiere que se corrija a su hijo. Cuando castigamos a nuestros niños, a veces con una palmadita o a veces con un cimbrón, ¿acaso es porque no le amamos? ¿Acaso es porque no lo queremos? No, es todo lo contrario, porque le amamos, queremos que se corrija, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña, quien no castiga a su hijo, quien no corrige a su hijo, no lo ama. Así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios ve que la maldad está fluyendo por todo lado, Dios castiga, derrama su ira. Por eso es que Pablo dice en la carta a los Romanos que Dios va a derramar su ira porque la maldad de las personas ha multiplicado en gran manera. Con estos ejemplos estamos viendo que Dios, hermano, ya ha derramado su ira varias veces en el pasado. Dios ha castigado a la humanidad de manera muy dura por causa justamente de la maldad de ellos. Ahora, con ese contexto de que Dios sí derrama su ira por causa de su justicia, la Biblia nos enseña que en el futuro la ira de Dios también va a ser derramada sobre la humanidad que no creyó en el Evangelio, sobre la humanidad que no quiso escuchar la palabra de Dios. Dios va a derramar su ira sobre aquellas personas que no quisieron aceptar a Cristo Jesús. Cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, la ira de Dios va a ser derramada. Sobre la humanidad habrá un tiempo llamado tribulación, el cual será algo nunca antes visto. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 13. En el Nuevo Testamento, libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 19. Dice, porque aquellos días serán de tribulación. ¿Qué significa la palabra tribulación? Castigo, dolor, persecución. Eso significa tribulación. Van a ser días difíciles, días crueles. Aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Dios va a derramar su ira sobre el mundo pecador, hermanos. Dios va a derramar su ira sobre el mundo pecador. Eso no se puede revertir. Eso ya está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos aferrarnos a la esperanza en Cristo Jesús. En Él vamos a ser salvos, libres de la ira de Dios. Pero es en Él. No porque pensemos nosotros que somos buena gente, no porque pretendamos nosotros que merecemos irnos al cielo, sino únicamente por la fe en Cristo. Dice
como nunca ha habido desde el principio de la creación hasta ese tiempo, ni habrá. Va a ser un tiempo de mucho dolor, un tiempo de mucho sufrimiento. Dios derramará su ira. Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Aquí ya está hablando en tiempo futuro, ¿sí? Ya está hablando en tiempo futuro. Dice, estos ángeles tenían las 7 plagas postreras. Postrero quiere decir último o al final. Van a haber 7 plagas. Y en esas plagas se consumaba la ira de Dios. En esas plagas se consumaba la ira de Dios. Entonces, hermanos, debemos tomar conciencia de que Dios no va a detener su mano de justicia. Dios no va a detener su mano de justicia, porque en el mundo cada vez hay más pecado, en el mundo cada vez hay más maldad. Por eso es que usted y yo, mi hermano, necesitamos ser justificados delante de Dios, para ser libres de la ira, ser libres de ese castigo del Señor. La ira de Dios, hermano, se va a consumar al final de los tiempos. Habrá un juicio, según la Biblia, un juicio en un gran trono blanco contra todas aquellas personas que no sean encontradas sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Y sabe cómo va a consumar Dios finalmente su ira? Lanzando al lago de fuego el alma de todas esas personas que no están escritas sus nombres en el libro de la vida. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y esto es muy interesante. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, marque ese versículo en su Biblia. Dice, fueron juzgados los muertos según lo que estaba escrito en esos libros, según sus obras. ¿Sabe, mi hermano? Dios es todopoderoso. No hay nada que a Él se le escape. La Biblia dice que Él sabe hasta nuestros pensamientos. La Biblia dice que Dios sabe hasta cuántos cabellos usted tiene en su cabeza. La cantidad de cabellos que usted tiene en su cabeza, la Biblia dice que Dios los tiene contados. El Todopoderoso sabe todo de usted y de mí, de cada persona en este mundo. Porque Él es todopoderoso, Él lo sabe todo. Nuestra vida dice que está siendo anotada en un libro. ¿Cuántos millones de libros habrá, no? ¿Cuánto? El Señor, yo no me imagino, hermano, cuánta cantidad. Aquí dice que los libros fueron abiertos. ¿Cuántos millones de libros serán? Donde se está escribiendo la vida de usted.
y la vida mía y la vida de toda la humanidad. ¿Y qué cosa está anotando Dios en esos libros? Dice ahí la respuesta en el versículo 12. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo, hermano, todo lo bueno y lo malo que usted ha hecho en este mundo está registrado en su libro. ¿Qué le parece? Asusta, ¿verdad? Asusta pensar que un Dios santo tiene registrado absolutamente todo lo que usted hizo en esta vida. Y dice que los muertos, a lo mejor nosotros también estamos incluidos ahí porque algún día vamos a morir, los muertos van a estar delante de un Dios santo y va a ser abierto el libro donde está escrito toda tu vida. Entonces ahí, hermanos, nosotros ante el Todopoderoso no vamos a poder decir, no Señor, yo no hice eso. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta la condición del pecador delante de un Dios todopoderoso y santo? Usted no va a poder excusarse de decir, no Señor, me han calumniado, yo no hice eso. No, hermano, ahí está el libro donde Dios está escribiendo toda tu vida. Los libros van a ser abiertos, dice, y cada uno de los muertos será juzgado por las cosas escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Mire qué interesante. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, no hay quien se salve del juicio, hermanos. Todos vamos a ser juzgados. Todos, sin excepción, vamos a ser juzgados. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mire, la muerte segunda es ya no cuando muere tu cuerpo físico, sino cuando muere tu alma, se envía, se lanza al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Según la Biblia, esa es la segunda muerte. Pues bien, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible, hermanos, terrible. Hay un libro que se llama el libro de la vida y Dios está registrando en ese libro el nombre de aquella persona que ha creído en Dios, que ha aceptado por la fe a Jesús en su corazón. Esa persona, ¿sabe usted que la Biblia dice que Jesús mismo va a abogar por aquellos que creyeron en Él? El libro de Juan dice textualmente eso. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. En primera de Juan capítulo 1. La Biblia dice textualmente que Jesucristo es el abogado de aquellos que creyeron en Él. Entonces, cuando Dios Padre esté juzgando a los pecadores y de repente te toque a ti, ahí va a salir nuestro abogado Jesús, que es nuestro abogado fiel, santo y digno, y Él va a decir, yo di mi vida por Él y Él creyó en mí. Entonces no vas a tener la muerte segunda, no vas a ser víctima de la ira de Dios. ¿Quiénes no van a ser víctimas de la ira de Dios? Aquellos que creen en Jesús solamente por la fe, mis hermanos. Y ese es el regalo maravilloso de Dios, que aquellos que creen en su Hijo, en Jesucristo el Señor,
no van a sufrir la ira de Dios. No van a ser, como dice acá, lanzados en el lago de fuego. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esa es la ira de Dios, hermano. Esa es la ira de Dios cuando Él ya derrama un castigo final sobre los pecadores. Derrama un castigo final sobre los pecadores. Volvamos entonces al libro de Romanos, que fue donde comenzamos el día de hoy. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Hermanos, marque ese versículo en su Biblia. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, el que cree se salva. Ese es el gran amor de Dios mostrado por los pecadores. El que cree se salva. Pero ahora, hermano, la gente está haciendo burla del Señor. Lo hemos visto en la inauguración de los Juegos Olímpicos, recién nomás hace unos días. La gente hace burla de Dios, la gente hace burla de Cristo. Dice aquí, a todo aquel que cree es poder de Dios para salvación, al judío y al griego. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo, hermano, no sufrirá la ira de Dios. Por eso es que en el versículo 18, Pablo el apóstol habla de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Por eso, hermanos, es que somos culpables. Somos culpables delante del Señor. Su ira sobrevendrá sobre aquellas personas que no aceptaron a Jesús, aquellas personas que no aceptaron el Evangelio y el mensaje de salvación. Por eso es que Dios, hermano, nos llama a nosotros a predicar, a compartir estas verdades al mundo, compartir estas verdades a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros parientes, para que la ira de Dios, hermano, no sobrevenga sobre nosotros pecadores. Y no es porque lo merecemos, hermano, es por gracia. La Biblia dice que es por gracia. El amor de Dios y su gracia hace posible esto, no porque usted y yo lo merezcamos, no porque usted y yo asistimos a la iglesia necesariamente. Debe ser nuestra oración, por lo tanto, que Dios nos libre de la ira venidera, que Dios nos libre de ese juicio al cual todos compareceremos y millones sin duda serán castigados. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has mostrado, Señor, estas grandes verdades. Gracias, Señor, porque entendemos que aquel que rechaza tu palabra, aquel que rechaza el evangelio, aquel que rechaza a Cristo Jesús, su nombre no estará en el libro de la vida y será, Señor, castigado por el derramamiento de tu ira. Permítenos, Señor, entender, asimilar esta verdad y que sea un motivo
para que podamos predicar, animar a otros a conocerte. Perdónanos, Señor, si en nuestra rebeldía rehuimos al Evangelio. Perdónanos, Señor, si en nuestra rebeldía rechazamos a Jesús. Perdónanos, Señor, porque Él entregó su vida por los pecadores, por todos nosotros. Mas te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos estas grandes verdades. Permítenos compartir esa fe con otros. Permítenos predicar tu evangelio, Señor, a toda criatura, a nuestros parientes, a nuestros familiares que están perdidos, muchos de ellos, en las cosas de este mundo. Ten compasión, Señor, de nuestros familiares, de nuestros amigos, que están rechazando quizás por ignorancia tu palabra, tu evangelio. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.